¿Cómo están mis hermanos y hermanas? Es un gozo para nosotros saludarles en este tiempo tan agradable que Dios nos ha concedido. Esta semana que ya estamos cerrando, para ya iniciar otra, damos gracias a Dios porque Él nos ha acompañado, nos ha bendecido. Hemos podido disfrutar de la presencia de Dios, de todo lo que esta semana ha sido favorable para nosotros a través de los cultos, de las escuelas, del Dorcas, varones, jóvenes, tanta enseñanza que se ha impartido esta semana. Le damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos, hermanas que se suman para seguir extendiendo el reino de Dios y llevando la palabra de Dios a los corazones de cada familia. Sí, qué alegría el poder volvernos a encontrar. Así es. En este servicio que vamos a realizar para el Señor y para todos nosotros, donde nos alegramos, donde nos preparamos nosotros como familia en este día, ¿cierto? Así es. Nos preparamos todos, tratamos de hacer todo más temprano para tener esta hora en la presencia del Señor y disfrutar de este culto. Amén. En todo lo que se realiza, y allí estamos orando, estamos clamando para que el Señor use a cada hermano que tiene la bendición de poder cantar, de leer el Salmo, de orar al Señor, y todos estamos conectados con el Señor. Tenemos harta expectación de que Dios obre en las familias, Sí. en los hogares, cuando pueden escuchar alabanza, ruego, intercesión, y sobre todo cuando escuchamos la palabra de Dios, que ella es la que produce vida en la mente, en el corazón de las personas. Sí, la que nos mantiene firmes, es la que necesitamos día tras día. Amén. Oír la palabra del Señor. Muy bien, estamos ya en condiciones de arrancar con este culto, así que nos ponemos muy cómodos y con mucha expectación también y respeto delante de Dios, que hoy tendremos otro tiempo bendecido de parte de nuestro Señor. Bien, estamos listos, dispuestos, toda la familia, para estar atentos a este servicio de adoración al Señor, y lo vamos a hacer orando, invocando la presencia del Señor en nuestras vidas y en todo lo que vamos a realizar dirigidos por el Señor. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Elías Peñalosa del local de Bellavista que él nos guíe en esta oración. Dios bendiga a nuestro hermano. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga en este servicio de hoy. Amado Señor Jesús, aquí estamos, Señor, su pueblo en su presencia, para adorarle, para bendecirle una vez más en este servicio que se llevará a cabo, Señor. Bendiga, Señor, a nuestra pastora en la coordinación, a nuestros hermanos que tendrán participación de este servicio en la alabanza, a nuestro pastor en la lectura de su palabra. Que este servicio, Dios mío, sea grato delante de su presencia. Que todo lo que se haga, Señor, para la gloria y honra de su nombre. Dios eterno, su bendición y su dirección nos acompañe. Que la gracia maravillosa de su Espíritu Santo se haga presente en este servicio. Se lo ruego, Padre Dios eterno, en el santo y glorioso nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, mi hermano Elías. Dios le bendiga por habernos guiado en esta oración. Y vamos a la primera alabanza. Vamos a escuchar a nuestra hermana Gladys Díaz, también del local de Bellavista. Ella nos va a entonar en una alabanza y todas los vamos a disfrutar en esta tarde. Y la alabanza se llama Cada Paso. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys. Cada paso que dé yo en la vida, quiero siempre de Dios depender. Y mi fe cuando en pruebas se encuentre,
vida yo prosigo, donde el premio es de recibir. Con mi Dios andaré seguro, y adversidad calmará. ¿Quién podrá romper mi escudo? La muerte nadie podrá. Con mi Dios andaré seguro, y adversidad calmará. ¿Quién podrá romper mi escudo? La muerte nadie podrá. Quiero siempre seguir en su iglesia, con la ayuda de Dios proseguir, y mis manos estén levantadas, y mi vista al blanco seguir. Con mi Dios andaré seguro, y Él me salvará. ¿Quién podrá romper mi escudo? La muerte nadie me podrá. Con mi Dios andaré seguro, y adversidad calmará. ¿Quién podrá romper mi escudo? La muerte nadie podrá. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys, Amén. que ha entonado esta hermosa alabanza para el Señor. Así es, Cada paso muy bien interpretada, hermana Gladys, nos ha deleitado con esta alabanza. Y vamos a la lectura devocional. Cada uno de ustedes tome su Biblia, así que a lo mejor la tiene allí cerquita, o bien la tiene en sus manos, y ábrala en el Salmo 125. Vamos a tener esa lectura del verso 1 al 5, y quien va a tener la bendición de leer este salmo es nuestro hermano David Valenzuela, del local Biluco Bajo. Amén. Leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva por título: Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Que el Señor les bendiga a través de este salmo. Qué maravilloso salmo que ha leído nuestro hermano David. Los que confían en el Señor, en Jehová, son como el monte de Sión. Sí, Así que Señor. nosotros confiamos. ¿En qué confía usted? ¿O en qué está confiando? ¿En lo que ve? Nosotros confiamos en aquel que no vemos, pero Así es, sabemos Dios. que existe y que es real, que es el Señor. Y su Gloria a presencia nos hace vivir confiados. Así es, Y Señor. estar confiados. Su presencia es la que nos rodea, como los montes que rodeaban Jerusalén. Somos bendecidos por este salmo. Amén. Y vamos a seguir orando al Señor. Así es, Vamos Señor. a hacer una oración de intercesión. Gracias, Padre. Por esta semana hemos estado orando y sé que usted como familia ha estado orando. También tenemos hermanos enfermos, así que hemos estado intercediendo para que el Señor los sane, para que el Señor sane a aquellos que están en los hospitales. Quizás Señor. muchos enfermos, hermanos nuestros que pueden estar allí por esta enfermedad del coronavirus, para que salgan victoriosos y puedan salir de allí y puedan volver a sus casas. Y por tanta necesidad,
Y quien nos va a guiar en esta oración es nuestra hermana María Emma Poblete del local de las Arboledas. Dios bendiga a nuestra hermana Emma. Amén. Amantísimo buen Padre Celestial, Señor, en esta hora vamos delante de su presencia, mi Dios del cielo, para pedirle, Señor Jesús, por nuestro país, Señor, para pedirle, Padre amado, por toda esta enfermedad que ha llegado a nuestro país, Señor. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a los doctores, las enfermeras, Señor. Le pedimos, Padre, que usted sea bendiciendo, Señor, cada enfermo, Señor, cada niño, cada joven, Señor, que usted pueda tener misericordia de nuestro país, Señor. Le pedimos, Padre amado de los cielos, que en esta hora usted bendiga, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los jóvenes, a los ancianos de las distintas iglesias, Señor Jesucristo. En esta hora clamamos por ellos, Señor Jesús. Clamamos, Señor Jesucristo, por toda la economía, Señor. Clamamos, Señor, para que usted pueda abrir puertas de trabajo, Señor. Denos una mirada de misericordia, Señor, a esos niños, que a lo mejor cuánta gente que está pasando necesidad, Señor. Usted le pueda salir al encuentro, Padre amado de los cielos. Señor, clamamos por abertura, Señor Jesús, de puertas de trabajo para ellos. Clamamos, Señor, para que usted sea bendiciendo nuestras despensas, Señor Jesús. Clamamos, Señor, por los líderes, Padre, de nuestro país, Señor. Clamamos, Señor, para que usted le despeje sus mentes, Señor, y sean dirigidos por usted, Señor. Clamamos, Padre amado de los cielos, para que usted bendiga, Señor, nuestro pastor Gabriel, nuestra pastora Aureliana, su familia, sus hijos, Señor. Guárdeles, Padre amado de los cielos, sustente a su pueblo con la diestra de su justicia, Señor Jesús. En esta hora clamamos, Padre amado de los cielos, para que usted sea liberando, Señor Jesucristo, nuestras mentes, Señor. Saque todo pensamiento, Señor, ajeno que pueda haber, Señor Jesucristo. Padre, le pedimos aumento de fe, Señor Jesucristo, porque en estos tiempos le necesitamos, Señor Jesucristo. Avive, Señor, el don del fuego de Dios que está en nosotros, Señor Jesucristo. Le pedimos, Señor, que usted levante nuestros brazos, Señor Jesús, y que nuestras rodillas se puedan doblegar ante su presencia, porque usted dice, Señor, que si su pueblo se humillare, Señor, usted oiría desde el cielo nuestras oraciones, Señor, y sanaría nuestra tierra, Padre amado. Le pedimos que su bendición descienda sobre cada vida, sobre cada corazón, que puedan correr ríos de agua viva por nuestros cuerpos. Clamamos por protección, Señor, en esta hora, que usted proteja nuestros hogares, nuestros hijos, Señor Jesucristo. Clamamos, Señor Jesucristo, para que su Santo Espíritu, Padre amado de los cielos, sea, Señor, dirigiendo nuestras vidas, nuestros pensamientos, Señor Jesucristo. Le pedimos, Señor, que usted los tome de la mano, Señor, y los dirija y cuide de nosotros, Señor, en esta hora, Señor. Le pedimos su bendición, mi Rey del cielo, la que emana del cielo, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi hermana Emma del local de las Arboledas por guiarnos en esta oración poderosa que ha hecho en la presencia del Señor. Gracias. Y que nos hemos unido los 5 locales para orar. Cuán importante es unirnos, hermanos. Sí, sí. Cuando hay un pueblo en esta comunión, cuando estamos orando en el mismo sentir, el Señor responde nuestras oraciones. Así es. Así lo creemos y así confiamos. Vamos a la palabra del Señor. ¿Está listo? Vamos a ver qué nos va a decir el Señor hoy día. Siempre, todos los días el Señor nos está sorprendiendo a través de su palabra. Cómo el Señor conoce nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Y dejo con ustedes a nuestro pastor Gabriel González, que va a tener la bendición una vez más de poder entregarnos esta palabra. Muy bien, es un gozo extraordinario poder encontrarnos otra vez más para disfrutar de la palabra de Dios, que como siempre yo tengo estas frases ancladas en mi corazón,
que tanto bien nos hace la palabra de Dios, y que eso es una profunda y absoluta verdad. La palabra de Dios es la que fortalece la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero concluir lo que recientemente les compartí bajo la enseñanza que la obediencia es un deleite, no una batalla. Y les mencioné que habían 3 instrumentos que el Espíritu Santo de Dios usa para trabajar en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Les hablé del primer instrumento, que era la palabra de Dios. Y hoy día, con la ayuda de Dios, quiero hablar de los 2 restantes instrumentos que el Señor usa a través de la persona del Espíritu Santo para trabajar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están listos ya para escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios? Quiero que vaya conmigo, por favor. Coja su Biblia ahí donde está. Compártala con quien está ahí sentado en familia. Y leamos juntos una vez más el precioso versículo de la palabra de Dios de Filipenses, capítulo 2. Ya recordará el versículo usted. Versículo 13. Filipenses, capítulo 2. Versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me imagino que volvió a mirar la palabra produce, que yo le hice destacar la semana anterior, y ya le expliqué y le enseñé lo que significaba la palabra produce. Muy bien, vamos a introducirnos entonces hoy en esta segunda parte de la obediencia. Es un deleite, no una batalla. Quiero que repita ahí conmigo, por favor. La obediencia es un deleite y no una batalla. Que se grabe en el corazón que la obediencia es un deleite. Obedecer a Dios es fabuloso, fantástico, y debe ser un deleite, no debe ser un pesar, no debe ser una batalla, no debe costarnos obedecer a los dichos de Dios, a la palabra de Dios, a los siervos de Dios que Dios pone para guiar la vida de cada uno de nosotros, para enseñarnos, para discipularnos. Debe ser de mucha alegría cuando alguien nos enseña, nos corrige, nos orienta, y nosotros debiéramos decir con todo gozo: amén, con la ayuda de Dios me esforzaré para hacer aquello que usted me está solicitando. Y especialmente cuando es la palabra de Dios escrita la que ella nos está diciendo qué hacer y qué no hacer, porque aquí están escritos todas las cosas en que nosotros podemos hacer, tenemos que hacer como hijos de Dios para poder tener una vida buena, como el evangelista Juan lo escribe allí en el capítulo 10, que el diablo vino a robar, a matar. Eso es lo que vino él, a destruir la obra de Jesucristo en nosotros. Pero el Hijo de Dios dice que vino a darnos vida, y vida en abundancia, una vida buena. Gracias, Señor, por eso. Vamos, por favor, a esta palabra que hoy tenemos aquí. La obediencia es un deleite, no una batalla. El principio que el apóstol Pablo instala aquí en este escrito que hoy nuevamente lo estamos citando, es que él está diciendo que Dios, nuestro Señor, tiene que obrar primeramente en nosotros antes de que Él pueda obrar a través de nosotros. Ese es el principio que no cambia. Es un principio eterno. Porque a través de la Biblia, la palabra de Dios, nosotros observamos cómo este principio operaba también en los hombres y las mujeres de Dios que Dios llamó en aquel entonces. Y este principio, como digo, no ha cambiado, es eterno. Dios tiene que obrar primero en nosotros para que de esa manera pueda obrar a través de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Lo importante es que cada uno de nosotros seamos obedientes y nos dejemos tratar, trabajar, como dice la palabra de Dios, que es el Señor el que comienza la obra. Y Él dice que ha comenzado una buena obra en usted y en mí, y Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Porque es Dios, como dice el texto en otra versión, porque es Dios quien obra en nosotros. Él desea y al mismo tiempo quiere hacer lo que a Él le place. Lo estoy citando en otra versión. Este versículo
incluye también una doble razón del respeto y sentido de la responsabilidad que hemos de ejercitar en la práctica de nuestra santificación. Primero, el saber que estamos cooperando nosotros también con Dios en esta obra, que Él es el que lleva la iniciativa. Lo segundo, el saber, para consuelo de nosotros, que detrás de nuestro querer, de nuestro hacer, también está que el Señor Dios quiere sostenernos en nuestras debilidades. Y ahí está Dios con su influjo eficaz, es decir, con su poder eficaz. Pero al mismo tiempo, Él no fuerza nuestro albedrío. Note que Dios nos dio un albedrío. Él no lo fuerza, ni nos exime de la responsabilidad personal. Él no hace eso. Él espera que usted y yo tomemos la decisión. Él ahora produce, pero usted y yo le dejamos a Él que produzca. Esa es la clave. Y como yo les estaba enseñando, que hay tres instrumentos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, usa para trabajar en los que ha llamado, en los que ha redimido por la bendita sangre de Jesús. El primer instrumento que les platiqué es la palabra de Dios. Hoy día vamos a ver el segundo instrumento. El segundo instrumento que usa el Espíritu Santo de Dios para trabajar en nosotros es la oración. La oración. Así que si queremos que el poder de Dios obre en nosotros y a través de nosotros, debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios. Así lo enseñé con mucho entusiasmo y con mucha verdad recientemente, que debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios, pero también debemos orar. Debemos orar porque la oración es el instrumento que Dios usa para obrar en las vidas de sus hijos. Es decir, es la oración el instrumento que Dios usa para obrar en usted y en mí. Es muy importante que el seguidor de Dios dedique tiempo. Por eso Jesús fue el gran ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, les platicaba de las Escrituras, pero al mismo tiempo dedicaba tiempo a estar a solas con su Padre en oración. Necesitamos tener esa práctica, ese ejercicio, no ese tipo de oración de aflicción, porque a veces la gente ora cuando está en aflicción, cuando está en necesidad, se ponen buenos para orar, pero es una oración de aflicción, no es una devoción, no es una práctica espiritual diaria, continua, de devoción delante de Dios. Y Dios desea que tengamos esta práctica espiritual, que el Espíritu de Dios es el que nos guíe siempre a orar, y Él desea siempre guiarnos. La gente a veces dice: yo no he escuchado estos dichos, no siento deseo de orar. Y eso es muy peligroso. No sentir, no tener, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, nos conduce. Entonces todos los días debemos tener, se va a manifestar solo ese deseo de orar, de clamar delante de Dios. Nos vamos a sentir que necesitamos, que es como que estamos vacíos, algo nos falta, no hemos orado. Sentimos temor delante de Dios porque no nos hemos puesto en su presencia, porque Él quiere oír nuestro ruego, nuestra súplica. Él quiere guiarnos, Él quiere usarnos a través de la oración, quiere escuchar quizás también la triste historia, pero Él quiere que nosotros nos pongamos allí delante de Él en oración. Por eso nunca hay que estar diciendo eso. Yo creo que es peligroso encontrar a alguien que se dice seguir a Jesús y nunca tenga deseo de orar. Que encuentre que las oraciones son monótonas, no le agrade un tiempo de oración. Y debemos tener en cuenta también que tenemos una batalla. Hay una batalla entre la carne y los espíritus del infierno, el diablo mismo. Digámoslo con todas sus letras. Hay una batalla, hay que vencer la carne, porque a veces queremos orar cuando ya estamos en las últimas horas de la noche y cuando ya estamos tan agotados. Y la carne solo quiere descansar y queremos orar
queremos tener una plática y pronto el sueño nos vence. O a veces queremos orar cuando estamos al pendiente de que tenemos que hacer un trabajo, un trámite, y estamos como justo a la hora, y tenemos 2 minutos y queremos orar. No se puede ser así. Debemos dedicar un tiempo. Por eso Jesús enseñó y dijo que cuando oráramos debíamos introducirnos en algún espacio, en tu recámara, dice el texto bíblico. Entra allí en tu recámara, en ese secreto, en esa intimidad, en esa tranquilidad, y háblale a tu Padre en secreto. Que tu Padre que escucha, que ve en el secreto, lo va a recompensar en público. Así se debe orar. Y no debe ser una oración una vez a la semana, no una vez al mes, no cuando tenga necesidad, sino diariamente. San Pablo enseñó a los hermanos tesalónicos que había que orar siempre, sin cesar, decía él. Hay que elevar ruegos delante de Dios. ¿Cuál es la razón que tenemos que orar? Hay muchísimas razones. Permítame manifestar que el Espíritu Santo es el que está íntimamente vinculado en la práctica de la oración. Entonces por eso la oración se transforma en un deleite, en un gozo, orar. Que cuando uno se introduce orando no se da cuenta cuando ha pasado el tiempo y está en la presencia de Dios. Uno no quiere salir de ahí, es tan agradable, es tan hermoso eso. Dígame que si no es así, yo creo que usted muchas veces, por no decirlo siempre o todos los días, usted experimenta este gozo tan profundo, esta alegría, esta devoción, cuando nos ponemos delante de Dios en oración y el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra mente imágenes, nombres, personas, situaciones, y uno empieza a guerrear, empieza a pedir, a clamar delante de Dios, y uno siente cómo el Espíritu Santo de Dios empieza a elevar nuestra oración delante del Padre. Y el Padre empieza a enviar respuesta. Y uno siente cuando empieza a interceder que los demonios empiezan a huir en el clamor de aquel o de aquella que está elevándolo delante de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Es una tremenda devoción cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe para orar, porque es el Espíritu Santo el que está íntimamente vinculado en esta práctica de oración en nuestras vidas. Es triste encontrar a seguidores de Dios secos que no oran, solo desean que le oren, solo andan pidiendo oración, que eso no está mal, está bien, pero ellos no sienten ni una motivación de orar, no creen, no tienen fe que Dios puede escucharle las oraciones. Dios escucha la oración de los justos. Él escucha el clamor de su pueblo. Así que quiero animarlo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer? ¿Quieren ser fornidos en el Señor? ¿Quieren descubrir las benditas promesas de Dios, de su palabra? ¿Quieren ser usados? ¿Quieren dejar una huella aquí en esta tierra? Porque un día pasaremos. Dios vendrá por nosotros. Si no viene por toda su iglesia, vendrá en forma individual. ¿Cuál es el legado que hemos dejado? ¿Cuántas oraciones podemos decir que Dios nos ha respondido cuando hemos clamado? Bendito sea el nombre de Dios. No olvide que el Espíritu Santo está íntimamente vinculado en esta práctica de oración en las vidas de sus hijos. San Pablo manifestó, permítame mencionar algunos textos. San Pablo allí les enseñó a los hermanos de Éfeso, Efesios capítulo 3, versículo 20, y él dice: y aquel que es poderoso, claro que sí, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Eso ocurre a través de la oración. Cristo el Señor, la persona del Espíritu Santo, nos guía a orar, porque Él es el poderoso que tiene esta facultad para poder hacer las cosas mucho más grande, mucho más abundante. ¿Cuántas veces no hemos tenido esa experiencia? Que a veces hay cosas que hemos solicitado y Dios la ha manifestado de una forma tan gloriosa, mucho más abundante de lo que habíamos pedido y lo que habíamos pensado o habíamos estado entendiendo, de lo que entendemos, como dice el apóstol. También en Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, versículo 26 y 27, él dice que de igual manera el Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, qué extraordinario esto. Mire, cuando usted y yo oramos no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios dice que nos ayuda.
nos ayuda en estas debilidades que a veces tenemos, pues que hemos de pedir y como conviene, porque a veces no sabemos pedir. La gente dice, no sé orar. Mire las Escrituras, aprenderá a hablar las Escrituras y pedir en oración. Y el Espíritu Santo de Dios entonces lo guiará. El Espíritu Santo de Dios, como dijo San Pablo, va a ayudar a pedir como conviene. ¿Cómo debe ser? ¿Qué es lo necesario que usted y yo necesitamos? Y por último quisiera mencionar a Zacarías, profetizando. Zacarías, este profeta menor, en el capítulo 12, versículo 10, él dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Note esto, por favor. Dice que iba a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración. Bendito sea el nombre de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que está íntimamente relacionado, vinculado en la práctica de la oración de cada uno de sus hijos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que tanto hemos disfrutado, hemos intentado exprimir esas verdades tan profundas de la historia de la iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos enseña claramente que cada uno de nosotros ya lo hemos leído, yo creo, varias veces. Y si no, por favor, ¿qué está haciendo? Que nos está exprimiendo esas benditas enseñanzas del Señor, de su palabra, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro enseña claramente que la oración es la fuente divinamente ordenada del Señor Dios, dotándonos de poder espiritual a cada uno de nosotros. Es la fuente ordenada de poder espiritual para manifestarla en favor de sus hijos, y al mismo tiempo la palabra de Dios y la oración, ellas van de la mano. Por esto estos instrumentos son guiados por el Espíritu de Dios para trabajar en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios y la oración, ellas van juntas, ellas van de la mano, la palabra de Dios. Permítanme mencionar lo que ocurrió en aquel entonces, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6 encontramos un episodio que la iglesia está creciendo de una manera extraordinaria, está creciendo numéricamente. Dios está salvando y llamando a cientos y a miles, y algo está ocurriendo en un avivamiento extraordinario en la iglesia. Y pronto, como la iglesia crece, también a veces se filtran los problemas y aparecen en los corazones más débiles y se posesionan, y empezaron a haber murmuraciones entre la iglesia, porque algunos se sentían que como que no estaban siendo muy tomados en cuenta o no muy bien atendidos. Permítanme parafrasearlo de esa manera. Y esto llegó a oídos de los líderes principales, los apóstoles, de lo que estaba ocurriendo en la iglesia, que había gente que estaba descontenta por lo que estaban viviendo. Sobre todo en el compartir el pan, la distribución de la alimentación, la gente se estaba quejando. No agradecían que le estaban regalando, pero se estaban quejando, que a algunos le daban un poco más y a otros menos. Bueno, así es la naturaleza humana, nunca tiene conformidad. Pero al mismo tiempo, los discípulos, los apóstoles del Señor, ellos tomaron atención a la dificultad y dijeron ellos, esto va a complicar y va a dañar. Entonces tenemos que buscar a personas que ayuden, que tengan alguna característica, y usted conoce bien allí las características mencionadas, algunas características muy marcadas para poder atender y distribuir equitativamente la alimentación. Pero en el versículo 4 ellos dicen, y nosotros, que en eso que quiero hacer énfasis, y nosotros, dijeron ellos, persistiremos, y quieren a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso iban a ser ellos iban a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra, porque la oración y la palabra de Dios van de la mano. No puede ser que alguien diga, yo amo las Escrituras, yo soy un buen lector de las Escrituras, tenga en su bibliotecario muchas Biblias y no ore. Algo no está bien. Entonces está leyendo la Biblia como una historia, no como la voz de Dios, no como la voz del Espíritu Santo encarnada en estas letras, no como el oxígeno de Dios para nosotros. Cuando hay un lector bíblico
E inmediatamente le va a brotar el deseo de orar a Dios, porque a través de la oración el Espíritu Santo de Dios que está vinculado ahí en la oración nos guiará, nos va a ayudar a poder entender las Escrituras. Sin el Espíritu Santo de Dios no podremos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de las Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Así que lo animo, por favor, deje que este instrumento poderoso obre en cada uno de ustedes. La oración, que cada vez que se convoquen a ruego, a oración, usted sea el primero que acuda. Cuando el día que nos congreguemos y tengamos un tiempo de oración, ya no sean 3, 4, 5, sino que todos puedan sentir que no pueden quedarse en casa. Note eso usted, que los cultos de oraciones son los menos concurridos, a no ser que alguna familia tenga algún problema, van todos. Pero si no es así, siempre hay excusa. Anda tú, tengo que hacer, tengo que comprar, que el trabajo, que la tarea del niño, 1000 cosas. Si algún familiar se enferma, parten con él al hospital, no tienen problema, ahí no se acuerdan de la tarea del niño, no se acuerdan ni siquiera del virus, ellos salen nomás. Pero cuando se trata de ponernos en la presencia de Dios, ahí ponemos todas nuestras excusas. Y eso no está bien. Dios quiere trabajar en nosotros. Él quiere que crezcamos. Esa es la finalidad. Que usted y yo maduremos, nos desarrollemos y demos mucho fruto. Más que tengamos dones, es que demos frutos. Yo sé que usted también anhela eso en su corazón. El Espíritu Santo de Dios quiere usar esta poderosa herramienta, este poderoso instrumento para trabajar en nosotros, como es la oración. A menos que cada uno de nosotros, como seguidores de Dios, dedique un tiempo para orar, Dios no puede obrar en nosotros si no dedicamos tiempo a orar, ni menos va a usar nuestras vidas para bendición de otros. Necesitamos orar. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras oraciones. La Biblia, la palabra de Dios y también la historia eclesiástica nos muestra que la gente que Dios usaba era gente de oración. Todos ellos dedicaban tiempo para orar. El Espíritu de Dios los motivaba, el Espíritu de Dios los movilizaba a orar. El tercer y último instrumento que Dios usa para trabajar en nuestras vidas, que así quiero ya concluir este sermón, esta reflexión: la obediencia es un deleite y no una batalla. El tercer instrumento que Dios usa para trabajar en nuestras vidas es el sufrimiento. A lo mejor usted pensaba que había un instrumento mejor. La palabra de Dios, extraordinaria. La oración, tan necesaria. Y el sufrimiento es el tercer instrumento que Dios usa para trabajar en cada uno de nosotros, para sacar lo mejor de nosotros. Es el sufrimiento. El Espíritu Santo de Dios obra de una manera extraordinaria, de una manera especial en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que sufren para la gloria de Dios. Pedro, el apóstol, precisamente en el capítulo 4, en esa primera carta universal, versículo 12 al 19, él hace una ponencia frente a los padecimientos. Y él dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, dice él, sino que había que tener una actitud distinta. Dice: gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Había que tener sumo gozo en medio del sufrimiento. Es extraño eso, porque la carne, la vida natural, naturaleza humana, quiere huir del dolor, de la tristeza y estar en el gozo y en el placer. Pero note lo que hace Cristo el Señor a través de la persona del Espíritu Santo. Él quiere trabajar en nosotros a través del sufrimiento. Porque aunque las cosas malas, como dice la Escritura, las cosas negativas, las cosas que a veces hasta el diablo mismo puede poner en camino de nosotros, el Señor tiene poder y autoridad para encaminarlas a bien. Bendito sea Dios. Eso es lo que quiere el Señor, sacar lo mejor de nosotros. Porque usted y yo somos sus manos, somos sus ojos, somos sus pies.
somos la sal, somos la luz del mundo, dice la Escritura. Bendito sea Dios. Entonces, no le tenga miedo al sufrimiento. Cuando le toque pasar, dice la Escritura, discúlpeme que me apasione esta verdad. Cuando le toque cruzar el valle de la sombra de la muerte, no tenga temor. El Señor está con usted, está con usted. Y al otro lado, usted no será el mismo. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Quién de nosotros ha sido el mismo cuando le ha tocado pasar situaciones duras, difíciles, necesidades, calumnias, soledad, que a veces nadie lo llama a uno? ¿Cuántos de nosotros lo hemos experimentado a lo largo de la vida cristiana? Dios ha ido tratando con nosotros, porque a veces aprendemos a depender mucho de las personas, pero Cristo el Señor quiere que dependamos de Él, solo de Él. Y a veces el sufrimiento nos enseña a depender de Él. Y cuando hemos golpeado una puerta y otra y ninguna se nos abre, pero es que el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Bendito sea el nombre de Dios. El sufrimiento es un instrumento extraordinario, fabuloso, fantástico que Dios usa para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos firmes en la vida cristiana. Entonces, las dificultades de la vida que vengan sobre nosotros, no diremos, ¿y dónde está Dios? A lo mejor alguien nos dirá, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Nosotros le vamos a decir, nuestro Señor está sentado en los cielos, intercede por mí. Él no me ha olvidado. Esculpido en la mano de Él estamos, dice. Bendito sea Dios. Él estará esperando. Él sabe cuánto yo resisto, cuánto usted resiste, Él lo sabe. El sufrimiento es un instrumento que Dios usa a través del Espíritu Santo para trabajar en nosotros. Esta prueba de fuego, como dice el apóstol Pedro, el fuego de prueba, de manera especial, consume la escoria y así también nos capacita a cada uno de nosotros para servir a Cristo con más excelencia, con más voluntad, con más dedicación, con más pasión. Eso es lo que ocurre después de una prueba. ¿Acaso usted no sale más victorioso? No dice, el Señor me ayudó, el Señor me respondió, el Señor me devolvió la vida. ¿Cuántos de ustedes no tienen testimonio en algún sufrimiento de enfermedad? Y usted dice, wow, es por la misericordia de Dios que estoy vivo. Pero a veces pasan los días, los meses, los años y olvidan lo que Cristo el Señor hizo en ustedes. No hay que olvidar. Mire las marcas que tiene. Voltea hacia atrás. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Cómo ha venido trabajando el Señor con usted? Que nunca nos ha desamparado. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa del Señor. Él no se deleita cuando usted sufre. Al contrario, Él espera que usted y yo lo miremos y entendamos que es el Espíritu de Dios que está obrando y dejemos, Señor, sigue haciéndolo. En tus manos estamos, Señor. Santo es el nombre de Dios. Pablo el apóstol entendía muy bien esto, en cómo el Espíritu Santo de Dios había trabajado en él en tantos procesos, en tantos tiempos de sufrimiento, de naufragio, de cárcel, de azote. Tantas etapas que él tuvo que ir superando y nunca retrocedió, sino que siempre estuvo dispuesto para glorificar el nombre bendito de Jesús. Quisiera traer hoy a colación aquí Hechos 16, un capítulo precioso que conocemos de Hechos 16, versículo 19 al 33. Está el episodio allí cuando Pablo, el apóstol Pablo y Sila son encarcelados en Filipos. Estaban puestos en un lugar horroroso, con cepos, con cadenas, azotados, heridos. Y habían muchos más presos y ellos estaban ahí, en esa posilga de cárcel. Pero en esa etapa, en ese momento o en ese lugar, Dios no los había desamparado. Ellos no estaban quejándose en la noche. Al sentir quizás los dolores o los quejidos de los demás presos, el tener sus carnes heridas, azotadas, latigados, ellos entonaron cántico al Señor. Tenían gozo, como dijo Pedro en esta epístola que él escribe,
que no había que sorprenderse, sino que había que tener gozo. Ellos tenían gozo. ¿Quién canta en medio de un dolor? Solo Pablo pudo hacerlo y Sila. Cantaron al Señor. ¿Qué canto habrán cantado? ¿Qué tono? ¿Qué alabanza melodiosa? En medio del dolor, en medio de un momento tan... No estaban durmiendo en una cama plácidamente, no estaban a la orilla de un calefactor, no, estaban en la cárcel, encadenados. Bendito sea Dios. En medio de ese tiempo, ese momento, elevaron cántico al Señor. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Ocurrió algo extraordinario. Que vino un terremoto, dice la Escritura, y sacudió la cárcel, las rejas, todo, se cayó todo, hasta los cimientos se cayeron, hasta los grillos, los cepos que estaban en las manos, los pies de ellos, se soltaron, se cortaron. Santo es el nombre de Jesús. Aún Pablo no entendía lo que estaba ocurriendo. Pronto se da cuenta de que viene el carcelero, y el carcelero desesperado tiene una actitud que ahora quiere quitarse la vida, porque él sabía muy bien si algún preso se escapaba, él tenía que pagar con su vida. Antes de que eso ocurriera, él toma su espada y quiere quitarse la vida. Y sabe cómo reacciona Pablo. Mire cómo reacciona Pablo. Cualquiera de nosotros en esa situación, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos dejado que se quitara la vida. El tipo había maltratado a Pablo, a Sila, a todos los presos. Creo que los demás presos desearían la muerte para él. Pero ¿sabe lo que hace Pablo? Pablo inmediatamente tiene una palabra de aliento. Porque tuvo una palabra de aliento para este hombre. Porque el terremoto, ¿sabe usted que el terremoto no convenció al carcelero? No fue el milagro que convenció al carcelero. Permítame expresarlo de esta manera y mostrarle esta verdad. Si no fue el amor de Pablo que convenció a este carcelero. Porque Pablo le dice: no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y dice la Escritura que este hombre se postró a los pies de Pablo para decirle qué debía hacer ahora para ser salvo. Porque ¿qué preso podía hacer eso? Tenía toda la posibilidad de huir, de arrancar, pero ellos estaban ahí. Él estaba a punto de quitarse la vida y vino Pablo y dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Fue en ese sufrimiento en que el Espíritu Santo de Dios trabajó en el corazón del apóstol en amor hacia ese hombre ahora, para que pudiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta clase de amor fue que quebrantó el corazón del carcelero, quien ahora postrándose ante Pablo le preguntó cómo podía ser salvo. Otro ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos, pero quiero mencionar un ejemplo más, por favor. Ténganme paciencia ahí, por favor. Job. ¿Cuánto hemos leído el libro de Job? Precioso libro de Job. Job, un hombre excepcional, un hombre extraordinario. Dios tenía una opinión extraordinaria de Job. En una ocasión el diablo subió al cielo y Dios le dice: ¿de dónde vienes? De rondar la tierra. Y no has visto a mi siervo Job, le dice Dios. No hay ninguno como él en la tierra, un hombre íntegro, intachable. Me ama a mí, dijo él. Y el diablo dice: ¿quién no te va a amar? Nadie te ama de balde. Si lo tienes tan enriquecido, tiene una familia ordenada, tiene tantos bienes, tiene salud, tiene de todo. El diablo le dice: ¿por qué no me lo prestas? A ver si te va a seguir amando como tú dices. Dios lo autorizó, pero no le permitió que tocara su alma. Usted conoce la historia tan desastrosa que empieza a vivir Job. No era una cosa que le pasaba hoy y 10 años más tarde otra, no, sino que era una tras otra,
perdiendo sus riquezas, sus animales, hasta el extremo perder la vida de sus hijos. Eso sí que es terrible. Porque en el orden de la vida uno piensa que son los hijos que deben sepultar a sus padres, no los padres sepultar a los hijos. Y el diablo hizo todo ese daño. Y Job tenía amigos, y los amigos también lo estaban mirando mal. Algo hiciste, Job. No puede ser que te venga tanta desgracia. ¿Quién quiere tener un tipo de amigo así? Que cuando uno está pasando un momento doloroso, en vez de ayudarlo, lo hunden más. Y Job no entendía. Su mujer, su amada, que Dios le permitió dejarla viva. Yo no sé si Job pensó en algún momento, ¿y por qué no se murió ella también? Yo creo que no sé. Dios permitió dejarla viva y tenía una razón. Ya conocemos al final de la historia de Job que ella vuelve a tener hijos. Y ella le decía, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y él decía, no, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y él tenía expresión y decía, de oídas te había oído. Él tenía una vaga idea de Dios. Por eso tenía un comportamiento adecuado delante del Creador. Él entendía que había un Creador que había creado los cielos y la tierra, y lo que él tenía era la bondad del Creador. Por eso también la Escritura dice que muy temprano él se levantaba y ofrecía un holocausto, un sacrificio delante del Dios, por si acaso sus hijos habían pecado. Tenía un respeto delante del Creador, pero aún no lo conocía. Bendito sea Dios. Fue ahí en este proceso del sufrimiento en que el Señor Dios se revela de una manera extraordinaria. Por eso él escribe en el momento del sufrimiento, mientras lo ahogaban los demás, en vez de ayudarlo, él decía, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y él llegaba a decir, bueno, si es necesario, Dios tiene poder de la ceniza levantarme. Esa convicción tenía Job. Llegó un momento en que Dios apareció y le habló, quería hablar con Job. Bendito sea Dios. Y él llegó a decir que yo antes de oídas te había visto, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento, todo ese proceso tan duro, tan cruel, humanamente que uno no puede ver, tan devastador, lo llevó ahora para poder ver claramente y oír al Dios de los cielos, a quien él adoraba y creía que existía. Ahora Dios le habló directamente, gloria a Dios. Fue el sufrimiento, fue a través del instrumento del sufrimiento que Dios lo elevó a esa posición. Dice que nuevamente le devolvió mucho más de lo que tenía y sus hijos fueron devueltos a esa familia. Hubieron hijos e hijas. Y por último yo quiero expresar lo que decía Job en el capítulo 23, el verso 10. Él decía de Dios, mientras sus amigos lo cuestionaban, toda su gente alrededor lo cuestionaban. Era el hazme reír de lo que estaba pasándole a la familia de Job, el desastre que no era común que estaba ocurriendo en la familia y en la casa de Job. Y Job dice, mas él conoce mi camino, me probará, decía, y saldré como oro. Claro que sí, así fue. Dios conocía el camino, el corazón de Job, lo probó Dios en esta, por decirlo así, apuesta que Dios hace con el diablo mismo, cuando le dice, no, él me ama a mí, y el diablo lo toma y lo hace triza. Pero Job decía, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso es lo que produce, eso es lo que hace el sufrimiento. No tiene otro afán cuando está Dios inserto. Cuando nosotros buscamos nuestro sufrimiento, wow, ahí viene Dios y nos ayuda y arregla el desastre que a veces nosotros cometemos o que el diablo mismo aprovecha una puerta y nos daña. Ahí viene el Señor misericordioso y restaura ese desastre. Pero cuando hay voluntades de Él, Él sabe lo que está haciendo, sabe nuestro aguante, nuestro soporte.
entonces debemos decir como Job: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Bendito sea Dios. Los quiero invitar por la palabra de Dios, como la que hoy hemos disfrutado esta noche, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Deje que estos instrumentos benditos de Dios trabajen cada uno de nosotros como es la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios, crea los dichos de Dios. Si Dios lo ha dicho, lo hará, porque Él no es hombre para mentir. Crea en la oración, dedique tiempo a orar, desahogue, abra su corazón delante de Dios en oración, y cuando le toque pasar por proceso de sufrimiento, no tenga temor, el Señor está con usted. Usted al otro lado va a salir victorioso y bendecido, más maduro, más crecido, y la gloria de Dios va a ser resplandeciente sobre usted. Eso va a ocurrir porque Dios tiene una asignación. Permítame profetizarle desde aquí en esta hora mismo. Déjeme profetizarle que Dios tiene una asignación con usted. Por eso lo está presionando. Permítame usar esta palabra. Lo está presionando a que busque las escrituras, a que ore. Y si le va a tocar pasar por el sufrimiento, no tenga temor. El Señor se va a glorificar con usted. Él va a traer el bien, el favor sobre usted al salir de ese proceso, de esa etapa, porque quiere ponerlo en una designación de honra. Usted y yo somos un vaso de honra. A lo mejor usted ha sido un vasito, el Señor ya lo quebró y quiere hacer una vasija grande para depositar su unción, su gloria sobre usted. Amén. Espero que crea esta verdad. Siento en mi espíritu esta inspiración, que eso es lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros, con su pueblo, con su iglesia. Los tiempos que vienen son grandes, gloriosos, benditos de Dios. Aquellos que aman las escrituras, aquellos que dedican tiempo a orar. Y si en algún momento hemos ser tratados con el instrumento del sufrimiento, caramba, Dios va a estar con nosotros. Dios va a ayudarnos. Saldremos como oro al otro lado. Gloria a Dios. La obediencia, no olvide, por favor, la obediencia es un deleite y no es una batalla. Obedezcamos a los dichos de Dios, a los hombres de Dios que Dios pone en el camino de cada uno de nosotros. Seamos fieles a Dios. No rehusemos. Si en algún momento nos toca alguna etapa un poco compleja, soporte. Dios está con usted y usted será el bendecido y el usado para la gloria de Dios. Hemos sido bendecidos por la palabra del Señor. Cómo Dios conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones. Y yo sé que usted allí se ha sentido bendecido, ¿cierto? Amén. Así es. Si la presencia del Señor usted la está sintiendo allí en su casa, nosotros aquí igual. Hay una presencia del Señor, hay una atmósfera rica. Porque eso trae paz al corazón, trae gozo a nuestras vidas cuando la presencia del Señor se mueve en medio de nuestro. Y bien, vamos a la última alabanza. Y con este himno vamos a ofrendar. Tome su ofrenda. No estamos en la iglesia, pero decimos la llevamos al altar, a la presencia del Señor. Porque como está ahí en su casa, vamos a ofrendar al Señor. Bien. Y voy a dejar con ustedes a un matrimonio joven de la iglesia de las Arboledas, nuestra hermana Loreto y su esposo van a entonar la alabanza Muévete en mí. Dios bendiga a este matrimonio. Amén.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios bendiga este matrimonio que nos han deleitado con esta alabanza, muévete en mí. Y bien, vamos, y también cada uno hemos sido bendecidos por ofrendar al Señor, por lo que hemos apartado en este día para entregárselo al Señor. Y damos gracias por todo lo que se ha realizado en este culto de adoración al Señor. Sea usted grandemente bendecido como familia, o el que esté solo allí en el hogar, sea bendecido por el Señor. Muy bien, hemos llegado al final de este precioso tiempo Sí. que Dios nos ha concedido. Estar en la presencia del Señor, disfrutar de las alabanzas y de poder ver también a nuestros hermanos. Y tenemos la certeza en nuestro corazón que cada uno de mis hermanos y hermanas están bien, han sido bendecidos esta noche por todo lo que hoy hemos celebrado en la presencia del Señor. Amén. E invitarlos a seguir caminando en este sendero, en esta ruta de la fidelidad a la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando en cada uno de nosotros a través de estos instrumentos poderosos como es la palabra de Dios, la oración y el sufrimiento. Así que le damos muchas gracias al Señor. Estamos llegando, como digo, al final de este servicio y también estamos llegando al final de este mes. Sí. ¿Ya? Estamos muy próximos a concluir este mes. Pasó rápido. Pasó rápido julio y vamos a introducirnos en agosto. Sí. Así que tomemos ánimo, tomemos Para terminar aliento, agosto. ¿no? Dios nos ampare para cruzar agosto con la ayuda del Señor. Él, si hasta aquí nos ha ayudado, Dios va a seguir ayudándonos, hermanos. Así Tengamos fe, tengamos confianza. Dios va a ayudarnos a salir victoriosos. Amén. Quiero también dejar un cariñoso saludo a una chiquitita que estuvo de cumpleaños ayer. Ayer estuvo de cumpleaños la Aurora. Aurora Contreras, Contreras, Puebla.
una chiquitita muy linda, ¿no? Son muy lindos todos los niños, ¿no? Cuando crecen a veces se ponen un poco también lindos. Pero muy linda esta chiquita. El otro día la escuché cantar y le cantaba al papá, a la mamá, a la abuelita, a todos, que a todos los amaba, y en eso también Estábamos nosotros. Amo a Sí. mi pastora, amo a mi pastora, decía ella. Así que Tocando su guitarra. sí, Aurora, te dejo un lindo saludo cariñoso para ti, mi amor. Espero que Dios te siga bendiciendo mucho, mucho, mucho. Y pedirles oración por mi hermano Benjamín Correa, que ha estado con dificultades de salud. Así que les pido que sigamos orando los unos por los otros, Amén. como es el mandato del Señor. Sí, yo también me despido hasta la próxima semana. Que tengan una semana pero muy bendecida en el Señor. Amén. Y estemos orando por mi hermana Emma Poblete del Templo Verdad, Central. también, sí, Ha estado delicada sí. de su salud, de su cabecita, para que el Amén. Señor le ayude, la fortalezca y el Sí. Señor la sane. Él la va a sacar en victoria. Sí, como también a mi hermana Rebeca de la Arboleda. Amén. De la Arboleda. Sí, sigamos orando por los También está enfermos. enfermita, oremos por ella. favor. Muy bien. Señor, despídenos esta noche, Señor, de este tiempo lindo que hemos tenido, y que tu presencia siga en cada uno de nosotros. Amén. Se lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Un abrazo cariñoso Dios para los todos. bendiga, sí.